Chicos, buen día a todos. Hoy vamos a continuar con otro de los temas de la unidad. Recuerden que estuvimos viendo ADN y ARN, material genético en general, su estructura, su función, sus diferencias a nivel estructural y funcional. Y hicimos un cuadro comparativo con las principales diferencias. Ahora vamos a continuar con la parte de localización del material genético. Si ustedes observan esta imagen sacada de internet, así que bueno, los créditos son para el autor de la imagen, veremos un esquema tradicional de una célula procariota, puntualmente una bacteria. Recuerden que de afuera hacia adentro teníamos una cápsula, voy a poner como puntero una cápsula, por debajo de la cápsula una pared celular, por debajo la membrana, que puede presentar estas proyecciones en forma de pelo, un flagelo, que es un órgano de movilidad de las células procariotas y eucariotas, y adentro tenemos el citoplasma, donde está el único orgánulo citoplasmático de los procariotas, es el ribosoma. Tenemos esta estructura que se llama mesosoma, que es como una invaginación que se une con el nucleoide, que recuerden que el nucleoide es la zona del citoplasma en donde se encuentra la mayor parte del material genético de los procariotas, en el caso del ADN, y un plásmido, que es una estructura citoplasmática que contiene material genético. Y ahora lo vamos a ver entonces. Cuando hablamos de material genético, recuerden que hablamos principalmente de ADN, también lo podemos mencionar al ARN porque tiene una función de llevar información o de producir o generar proteínas a través de los ribosomas que están formados por ARN ribosómico más proteínas, por lo cual el ARN también cumple una función dentro de la transmisión de la información genética, pero vamos a hablar de que el material genético está principalmente localizado en el nucleoide, en el caso de las células procariotas. Todo el ADN está situado en el nucleoide, pero podemos encontrar ADN en el citoplasma, en estas estructuras denominadas plásmidos. Que los plásmidos tienen una importancia desde el punto de vista de los procariotas, principalmente las bacterias, en que también pueden expresar ciertas características que le dan una diferencia a la bacteria. Supongamos la resistencia a antibióticos puede estar generada por genes presentes en los plásmidos. Entonces, también hay material genético en los plásmidos y los plásmidos pueden autorreplicarse. Esto es importante porque los plásmidos se pueden replicar independientemente del ADN que se encuentra en el nucleoide. Y además vamos a encontrar ARN también en el nucleoide cuando se produzca la transcripción y también en el citoplasma con los ARN de transferencia, en los ribosomas con el ARN ribosómico. Por lo cual los principales lugares son el nucleoide, los plásmidos, puede haber más de uno, y el ribosoma. Entonces, en el caso de una célula procariota. Si se acuerdan también, entonces nucleoide, plásmido, ribosomas. Si se acuerdan también, vimos en una célula eucariota, su principal diferencia es que poseía una envoltura nuclear que permitía separar el material genético, sobre todo el ADN, del resto del citoplasma. Y haciendo un zoom ya dentro del núcleo, o sea, estamos acá, tenemos nuestra célula procariota dentro del núcleo,
podemos ver que el ADN no está solitario en el caso de las células eucariotas. En el caso de los procariotas también poseen una estructura simple, o sea, de ADN unido a proteínas, pero no es tan complejo como en el caso de los eucariotas. Entonces, en una célula eucariota, empezamos desde acá abajo, tenemos el ADN. AC y GT son las bases nitrogenadas, A se une con T, C se une con G, adenina con timina, citosina con guanina. Tenemos el ADN. El ADN no está solitario en el núcleo, sino que está unido a unas proteínas que se denominan histonas. Si nosotros hacemos un zoom a esta estructura, las histonas tienen esta forma como de barril, en el cual el ADN da 2 vueltas a estas moléculas de histonas. Este barril está formado por histonas que son diferentes y hay una histona que se llama H1 que encierra esta estructura en forma de barril. Entonces el ADN le da 2 vueltas a esta estructura de histonas, o sea, a estas proteínas, y va a ir formando, esto que tiene una apariencia de un collar de perlas. Si vieron un collar de perlas, son como muchas pelotitas unidas a través de una cadena. En este caso, cada pelotita serían los complejos estos de histonas y la cadena sería el ADN que está dando vuelta a esas pelotitas. Entonces, cuando nosotros lo observamos, forma esta estructura en forma de collar de perlas que se denominan nucleosomas. Los nucleosomas, a su vez, se pueden encontrar más enrollados, o sea, se van enrollando. Cuando se enrollan, forman otro grado de compactación que se denomina solenoide. Ya después les muestro un pequeño video que resume todo esto. Pero ese solenoide es muchos nucleosomas enrollados. Hagan de cuenta que tienen un hilo bien largo y lo hacen todo un bollo. Y ese bollo que ustedes ven sería un poquito el solenoide. Y después tienen una estructura aún más compacta, donde el solenoide da muchísimas más vueltas, y esas vueltas forman una nueva estructura más compleja que se denomina cromosoma, que es esto que ustedes ven acá. Entonces, para resumir, el cromosoma es cromatina compactada. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es la sustancia formada por el ADN más las histonas. Entonces, por definición, cromatina es ADN más histonas. O sea, esta estructura básica de la molécula unida a estas proteínas llamadas histonas es cromatina. La cromatina se puede ir compactando, o sea, se puede ir enrollando mucho. Esos grados de enrollamiento va a pasar el primer grado, bueno, sería el más simple, es el nucleosoma, después el solenoide y por último el cromosoma. Entonces, cromosoma y cromatina es lo mismo, es la misma sustancia, o sea, es ADN más proteínas. Pero ¿qué diferencia un cromosoma de una cromatina? Diferencia en que el cromosoma posee un mayor grado de compactación. O sea, hay una diferencia física y no química. La diferencia química sería que cambie la sustancia no cambia, sino que lo que está cambiando es su grado de compactación, que es algo que también pasa, supongamos, con los cambios de estado. Cuando el agua pasa de un estado sólido a líquido a gaseoso, si nosotros tenemos hielo, el hielo es agua en estado sólido. Si ese hielo se derrite, se transforma en agua, no se transforma, perdón, pasa a un estado de agua líquida, pero sigue siendo agua, no hay un cambio químico, sino un cambio físico. En este caso lo mismo. No hay un cambio químico, sino que es un cambio físico, o sea, hay un mayor nivel de compactación de esa sustancia que es la cromatina.
En el caso de los eucariotas, principalmente el ADN se encuentra en el núcleo asociado a estas proteínas histonas formando la cromatina, y también se puede encontrar algo de ARN que se genera cuando se produce la transcripción, y también ARN ribosómico que se está produciendo en el nucleolo. Recuerden no confundir nucleolo con nucleoide. Ese ARN puede salir por estos poros y se dirige al citoplasma, puntualmente a los ribosomas que están cercanos a la envoltura nuclear y asociados al retículo endoplasmático rugoso. En el caso de los eucariotas también se puede encontrar material genético, puntualmente ADN, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Habíamos visto que hay una teoría que explica el origen de estos orgánulos en las células eucariotas. Esa teoría se denomina teoría de la endosimbiosis, que explica que las mitocondrias de los cloroplastos se podrían haber originado a partir de células procariotas, puntualmente bacterias aeróbicas y bacterias fotosintéticas, que se incorporaron a una célula eucariota ancestral. Entonces, el ADN que se encuentra acá dentro de mitocondrias de cloroplasto no es el mismo que posee la célula eucariota en su núcleo. Este ADN se parece o es muy similar al ADN de una bacteria, por lo cual puede haber material genético fuera del núcleo en el caso de los eucariotas en mitocondria de cloroplasto. Sin embargo, ese ADN no es igual al ADN que se encuentra en el núcleo. Esto es muy importante. Si nosotros extraemos el ADN de acá y el ADN de acá, va a ser mucho más parecido al ADN de una bacteria que al ADN de una célula eucariota. Por lo cual no confundir, pero es importante saber que acá adentro también hay ADN y también hay ARN, pero no es el mismo ADN que está en el núcleo de la célula que contiene estos orgánulos, mitocondrias y cloroplastos. ¿Se acuerdan? Las mitocondrias están presentes en todas las células eucariotas, mientras que los cloroplastos solamente en las células eucariotas que son fotosintéticas, por ejemplo, las células vegetales. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo este material genético con el resto de las estructuras que tiene una célula eucariota? Esto tiene que ver principalmente con la síntesis de proteínas. En un principio dijimos que todas las características de un ser vivo dependen de la producción de una determinada proteína. Que nosotros tengamos una cierta contextura física, una cierta coloración de ojo, de pelo o de piel, va a depender de la producción de proteínas. ¿Y quién regula toda esa producción? Toda esa producción comienza acá en el núcleo. En el caso de los procariotas en el nucleoide, pero todo lo que vamos a ver es en el caso de una célula eucariota. La primera parte o el primer paso es el proceso de transcripción. El proceso de transcripción es el que va a permitir que a partir de ciertas partes del ADN se genere un ARN. El ADN no puede salir del núcleo, es una molécula grande, por lo cual no podría salir por estos poros que están en la envoltura nuclear, por lo cual necesita de una molécula intermediaria que cumpla esta función. Esta molécula es el ARN. El ARN, en este caso hay diferentes tipos de ARN. El ARN que cumple esta función de salir y dirigirse hacia los ribosomas se llama ARN mensajero. Su nombre se debe a que ese ARN mensajero lleva la información que está en el ADN hacia el ribosoma. Recuerden que cómo podemos reconocer dónde están los ribosomas o qué estructura está asociada es el retículo endoplasmático rugoso, que se denomina retículo endoplasmático rugoso porque en su superficie posee ribosomas. Todos estos puntitos que vemos acá son los ribosomas, que están asociados al retículo endoplasmático rugoso. Entonces ese ARN
se dirige hacia los ribosomas. Al llegar al ribosoma, ese ARN mensajero es de cierta manera traducido, o sea, literal, el proceso se llama traducción, en el lenguaje de las proteínas. ¿Por qué? Porque el lenguaje que está acá tiene que ser o tiene que concordar con el lenguaje que está en los ribosomas para poder interpretarse bien ese mensaje. Entonces, durante el proceso de traducción, los ribosomas lo que hacen es, a partir del mensaje que viene del ADN, formar una determinada proteína. ¿Cómo forman las proteínas? Uniendo aminoácidos. Los aminoácidos son traídos desde el citoplasma por una molécula que se llama ARN de transferencia. Se forma una proteína, una pequeña proteína dentro de ese ribosoma. Los ribosomas están continuos al red. Cada uno de ellos va a sintetizar una pequeña proteína. Cada una de esas pequeñas proteínas se va a dirigir a el orgánulo que está contiguo a ella, que es el retículo endoplasmático rugoso. Todas esas pequeñas proteínas ingresan al retículo endoplasmático rugoso. Allí son modificadas y son, de cierta manera, unidas o en parte se cambia su estructura proteica y forman diferentes complejos proteicos, o sea, unas proteínas son un poquito más complejas y que han sido ya modificadas dentro de este órgano. Esas proteínas, perdón, esos complejos proteicos o esas proteínas ya modificadas, un poco más complejas, van a salir por unas vesículas y se van a dirigir al aparato de Golgi. No pasan al retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso cumple otra función. No tiene tanto que ver con la síntesis de estas proteínas. Por lo tanto, se dirigen por vesícula hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, para resumir sus funciones, recuerden que recibe, clasifica, modifica y empaqueta estos complejos proteicos que les llegan desde el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, al recibir estas vesículas, todos esos contenidos ingresan acá al aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo que hace es, de cierta forma, definir su estructura final. Y una vez que ya se define su estructura final, las empaqueta dentro de otros orgánulos que se llaman también vesículas. Y esas vesículas lo que van a hacer es, o se van a dirigir hacia afuera de la célula a través de vesículas de secreción o vesículas secretoras, o se van a dirigir hacia diferentes orgánulos dentro de la célula por vesícula de transporte. O sea, puede haber dos funciones, de secreción o de transporte. Por lo cual, el aparato de Golgi sería, de cierta forma, el orgánulo que forma las vesículas que van a finalizar, de cierta forma, con este proceso de síntesis proteica. Es un resumen que estaba en la primera parte de la materia, ¿sí?, de los conceptos que vimos a lo largo del trimestre. Bien. Un concepto que es muy importante dentro de la parte de biología y sobre todo la biología molecular es el concepto de gen. Muchas veces el gen es de cierta forma definido como una parte del ADN que codifica una característica. Pero la definición más correcta, entre comillas, sería como una parte del ADN que tiene la capacidad de producir o de sintetizar un ARN o de ser transcripto, porque este proceso se llama transcripción, en un ARN. Por lo cual, el ADN no es lo mismo que gen no es lo mismo que ADN. Un gen sería solamente una parte del ADN que tiene la capacidad para transcribirse a ARN. Si no tiene esa capacidad para ser transcripto en ARN, no es un gen. Y ya vamos a ver por qué es importante esta diferencia. Ahora bien, ¿por qué hablamos de ADN funcional? O sea, si nos referimos a los genes y hablamos de que un gen produce un ARN,
ese ARN después puede producir una determinada proteína. Recordamos que las proteínas serían la forma en la que se puede expresar la información que está dentro del ADN. Por lo cual, saber o conocer cuál es la función de esos genes o qué proteína producen esos genes es importante. Nosotros lo que vemos acá es una imagen de una tinción realizada sobre el núcleo. ¿Sí? Nosotros vemos acá, tenemos la membrana de las células y tenemos acá el núcleo. Es una tinción específica para poder diferenciar el núcleo del resto de la célula. Lo que vamos a ver es que en todo el ADN, no todo el ADN es funcional. ¿Qué significa que no sea funcional? Lo que tengo acá son unas pequeñas palabras extraídas de esta institución. Lo que dice es, el genoma, bueno, el genoma lo podemos definir como el conjunto de genes que se encuentran, o el conjunto sería la biblioteca de genes que posee un determinado organismo. Entonces, el genoma lo podríamos dividir, no de genes, perdón, de la información genética que se encuentra en un organismo, que se encuentra en un determinado organismo. O sea, toda la información genética, principalmente el ADN, que se encuentra en un organismo es su genoma. El genoma, según este artículo, lo podríamos dividir en dos partes. La que codifica proteínas, la cual lo llamaríamos ADN codificante, y el resto, que lo podríamos llamar como ADN no codificante. Dice, algunas personas se refieren a este ADN como ADN basura. ¿Por qué ADN basura? O sea, porque no es codificante o no es funcional, entre comillas, por lo cual no sabemos para qué sirve. Pero en el artículo dice este autor, me permito sugerir lo contrario, ya que representa un 98% de nuestra secuencia de genoma y hace todo tipo de cosas. Cómo regular los genes para saber para saber dónde se tienen que activar o no, cuánto se tienen que activar, cómo se empaqueta el ADN en los cromosomas, etc. Y probablemente hay una gran cantidad de funciones que realiza que todavía no conocemos. Esto está en el National Human Genome Research Institute. Lo importante de esto es que ustedes tengan en cuenta que la mayor parte, el mayor porcentaje del ADN que nosotros poseemos no cumple una función de codificar proteínas. Es decir, o sea, la mayor parte de nuestro ADN no son genes. Todo el resto que no es genes le podríamos llamar como ADN basura, que es lo que dice acá. En realidad la denominación más exacta sería ADN no codificante. Pero ese ADN no codificante no es que está el vicio ahí, sino que puede cumplir una función de regulación. Lo interesante de esto es que los científicos todavía no pueden saber a ciencia cierta todas las funciones de ese ADN no codificante, por lo cual es un tema muy interesante todavía. Si nosotros lo comparamos a nivel de porcentaje, este ADN funcional representaría no más del 15% de todo el ADN que poseen los humanos. Es decir, del 100% de nuestro genoma, menos del 15% es ADN funcional, entre comillas, o sea, ADN codificante. Es decir, ADN que representa genes. Esto está en un artículo, bueno, dentro de todo nuevo, el año 2017, si lo quieren ver, está aquí citado. Por lo cual lo importante de esto es decir, no todo el ADN tiene la información para formar una proteína. Solamente menos del 15% es el ADN que posee información para formar proteínas. ¿Y todo lo otro para qué está? O sea, más del 85% de ese ADN, ¿para qué sirve? ¿Por qué está ahí? Se supone que a nivel evolutivo no tendría que estar si no sirve. Por lo cual ahí está nuestra pregunta de
si está ahí, alguna función podría cumplir. Bien, entonces habíamos hablado de que el ADN en el caso de las células no es solitario, es decir, que no está solito, por ejemplo, en las células eucariotas, flotando ahí, sino que se encuentra unido a estas proteínas que se llaman histonas, formando lo que habíamos dicho de la sustancia denominada cromatina. Es decir, cromatina es ADN más proteínas que se llaman histonas. No es cualquier proteína, son histonas, así se llaman esas proteínas. Hay diferentes tipos de proteínas, estas se llaman histonas. Entonces, esa cromatina puede presentar diferentes grados de compactación, que era lo que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver un videito. En este caso nosotros vimos 3 grados de compactación y lo vamos a definir de esa manera. El primer grado de compactación sería el nucleosoma, el segundo sería el solenoide y el tercero sería el cromosoma. Que nos quede un poco más claro. Vamos a ver, perdón. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación. Bien, en el caso del cromosoma nosotros lo veríamos como el tercer grado de compactación, pero recuerden que el cromosoma es el grado de compactación más alto que hay. O sea, si ustedes se fijan, esto es como un hilito que se súper enrolló y se súper compactó, o sea, valga la redundancia de la palabra, en esta estructura que se llama cromosoma. Bien, para ir finalizando vamos a ver algo de cromosoma. Habíamos dicho entonces que el cromosoma es mucha cromatina compactada. Generalmente los cromosomas solamente están presentes antes de que la célula se divida. ¿Por qué? Porque cuando la célula se va a dividir, el material genético también necesita ser distribuido para cada una de esas células. Si está todo el ADN de una forma laxa o estirado, es mucho más difícil que se distribuya de manera equitativa entre las células, por lo cual necesita estar compactado para ser más fácilmente distribuido. Entonces, el grado de compactación en cromosoma se encuentra principalmente cuando la célula está por dividirse. ¿Cuáles son las partes del cromosoma? La punta se denomina telómero. Vamos a tener que el cromosoma presenta estos brazos, que esos brazos pueden ser uno más corto y otro más largo, dependiendo de la posición de esta estructura, se llama centrómero. En este caso lo vemos acá. Entonces, si el centrómero está desplazado hacia arriba, vamos a tener un brazo más largo que el otro. Si el centrómero está desplazado hacia el medio, vamos a tener dos brazos que son iguales. Entonces tenemos el centrómero, los telómeros, que son los extremos del cromosoma, y los brazos. Es la estructura básica de un cromosoma. Entonces, definición de cromosomas: cuerpos formados por cromatina compactada. Definición de cromatina: ADN más proteínas y histonas. Los cromosomas se pueden clasificar en diferentes grupos. Tenemos cromosomas homólogos, es decir que
presentan solamente un par complementario. Ahora, esto es un poco más complejo de entender, pero para que ustedes se hagan una idea, nosotros los humanos tenemos en total 46 cromosomas en todas las células del cuerpo, a excepción de nuestras gametas o células sexuales, que son los espermatozoides y los ovocitos secundarios. En el caso de nuestras células del cuerpo, en total tienen 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas están divididos en pares, es decir, que tenemos en total 23 pares. 23 por 2 son 46, que es la totalidad de los cromosomas. Esos 23 pares provienen, 23 de uno de los padres y 23 del otro progenitor. Entonces, tenemos 23 pares que son de nuestra madre y 23 23 cromosomas que son de nuestra madre y 23 que son de nuestro padre. Esos 23 y 23 se juntan cuando se produce la fecundación y se forma una célula que se denomina cigoto. El cigoto va a contener entonces los 23 cromosomas de nuestro padre y los 23 cromosomas de nuestra madre. Esos 23 cromosomas nosotros los podemos diferenciar unos de otros por su tamaño o por los genes que presenta cada uno de esos cromosomas. Ahora bien, ¿todos esos cromosomas son iguales? No. De esos 23 hay un cromosoma que presenta un par que es el equivalente, pero de la gameta del otro padre, por darle un ejemplo. Nosotros tenemos el cromosoma 1 que está en el ovocito de su madre y tenemos el cromosoma 1 que está en el espermatozoide de nuestro padre. Cuando se unen, ese cromosoma 1 y ese cromosoma 1 van a formar un par homólogo. Entonces, esos pares van a tener solamente un homólogo. Si yo comparo el par 16 de mi mamá con el par 16 de mi papá, estamos hablando de cromosomas homólogos. Ahora, si yo comparo el cromosoma del par 19 con el cromosoma del par 20, vamos a hablar de cromosomas no homólogos, porque tienen diferente composición, no son complementarios. Entonces, ¿qué es lo más probable? ¿Encontrar cromosomas homólogos o encontrar cromosomas no homólogos? Bueno, la respuesta simple es que si yo agarro un cromosoma del par 19 y lo comparo con todos los otros, solamente va a haber un solo homólogo, entonces es más probable encontrar cromosomas no homólogos. El par 19 solamente va a tener su homólogo en el par 19 del otro padre. Y de ahí también lo podemos diferenciar como cromosomas autosómicos, que son los que dan las características generales del cuerpo, por ejemplo, el color de pelo, el color de ojos, la altura, el peso y todas las demás características. Y tenemos los cromosomas sexuales que van a determinar el género de una persona. En realidad, si una persona es varón o mujer. Esto no tiene que ver con la identidad sexual, o sea, separamos estas dos cuestiones. Cuando hablamos de cromosomas sexuales, son los que de cierta manera van a determinar el sexo de una persona. Tenemos dos tipos de cromosomas sexuales, los cromosomas X y el cromosoma Y. En el caso de los humanos estamos hablando. El cromosoma X está presente en la mujer, el cromosoma Y solamente en los hombres. Y nosotros tenemos, recuerden que hablamos de 23 pares. De esos 23 pares, hay 22 son cromosomas autosómicos, 22 pares, o sea, 44 en total son autosómicos. Y de esos 46, solo 2 son cromosomas sexuales. Por lo tanto, nosotros tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual nada más. Solo hay un par de cromosomas sexuales. ¿Y para qué se utilizan? Si en nuestro par de cromosomas sexuales nosotros tenemos dos cromosomas X, o sea, tenemos cromosomas XX, hablamos de una persona de sexo femenino, género femenino en realidad. Si nosotros tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, tenemos una persona de
género masculino. Por lo cual, los cromosomas sexuales nos van a permitir diferenciar de sexo a una persona si nosotros observamos solamente un estudio cromosómico, o sea, si vemos cómo es la constitución cromosómica de una determinada célula. Esto en el caso de humanos. Entonces, resumiendo, tenemos 46 cromosomas los humanos, 23 de esos, son 23 pares, 23 de esos cromosomas provienen de nuestra madre y 23 de nuestro padre. Tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Y por último, mostrar este cuadrito para mencionarle de que esto va a depender también de la especie que nosotros hablemos, porque no todas las especies tienen 46 cromosomas como nosotros. Los gatos tienen 30 pares, o sea, 60 en total, los ratones 20 pares, o sea, 40 en total, conejos, abejas. Esto es un helecho, fíjense que tiene 1262 pares, o sea, esto es lo que yo siempre remarco de la diferencia a nivel evolutivo. Somos la especie más evolucionada, o sea, me parece que es erróneo decir que los humanos somos los más evolucionados, todos somos diferentes. Por lo cual, en cuanto a número de cromosomas, entre comillas, no seríamos los más evolucionados. Ahora, tener más cromosomas nos hace más complejos y no necesariamente. Hablamos de un helecho que dentro de todo es un organismo vegetal bastante simple, tiene 1262 pares de cromosomas. Por lo cual, esto es un último cuadrito para que ustedes vean que a nivel cromosómico cada especie tiene su cantidad determinada de cromosomas. En el caso de los humanos tenemos 46, pero hay especies vegetales y animales que pueden tener más o menos cromosomas que nosotros. Por lo cual, decir, por ejemplo, una planta tiene 46 cromosomas no es correcto, sino que ese es el ejemplo para nosotros. Bueno, chicos, aquí termina la clase de hoy. Se hizo un poquito larga, pero espero que puedan tomar sus apuntes. Cualquier duda o cualquier comentario, bueno, ya saben que tienen diferentes medios para que nos podamos comunicar. Así que bueno, nos estaremos viendo prontamente para una nueva clase. Un saludo a todos y cuídense.